Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Reciban un afectuoso saludo. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y sabemos que el camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. En el camino que Él nos ha marcado, hay grandes bendiciones, grandes satisfacciones, pero es un camino que tenemos que andar por fe. Y con esa fe que el Señor puso en el corazón de cada uno de nosotros, es por lo cual nosotros podemos creer. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Y este programa vamos a estar hablando sobre lo que es el único mediador que Dios puso entre Él y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 2 de Timoteo, primera, verso 5, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ciertamente Jesucristo, la palabra del Dios viviente, se hizo carne, como nos dice el Evangelio según San Juan. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces continúa la Escritura diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y sabemos nosotros que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, muertos a la vida, Él juntamente, cuando murió en la cruz y resucitó, nos dio vida. Y esa vida la tenemos que vivir en abundancia. Esa abundancia que solamente la podemos obtener a través del camino de salvación. Esa abundancia de vida que usted y yo y todos queremos tener. Cuando ponemos nuestra oración delante del Señor, tenemos que recordar que la única manera de poder nosotros comunicarnos con el Padre es a través de Jesucristo, porque Él es el mediador, Él es nuestro abogado. Hay una porción de la Escritura que nos recuerda que cuando nosotros no hacemos bien las cosas, ciertamente pecamos, pero cuando pecamos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ese arrepentimiento nos guía a nuestro Señor Jesucristo por una sencilla razón, porque la palabra del Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo nuestro Señor. Un abogado que a usted y a mí no nos cuesta en lo monetario, en lo económico. Un abogado que está ahí siempre para interceder por aquellos que creemos en su nombre. Un abogado que está puesto entre Dios y los hombres para que tengamos nosotros una defensa legítima. Y el precio que cuesta esa defensa ya fue pagada. Y fue pagada a un costo muy alto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder ir a ese mediador, a ese abogado que está puesto para nuestra defensa? Cuando tenemos una defensa es porque hay un acusador. Y el acusador y el enemigo de nuestras almas es el diablo, Satanás, la serpiente antigua y todas sus huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Gracias a Dios que no los vemos, porque si los viéramos, yo no sé qué pasaría. En nuestra vida espiritual podemos nosotros percibir opresiones, pero también podemos percibir la gran salvación, el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía en la verdad y en la justicia. Y entonces esa justicia viene a nuestra vida, esa justicia que nos hace
entender que el camino por el cual andamos debe ser derecho. Ciertamente es estrecho, la puerta es estrecha y difícilmente dice la Escritura que podemos entrar por ella. Pero si nos esforzamos, si somos valientes, si no tememos, si no desmayamos, podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y vamos a escuchar en nuestro espíritu una palabra de consolación, una palabra de perdón, una palabra que nos defiende. Y nos sentimos fortalecidos y nos sentimos que realmente cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra vida cambia de las tinieblas a una luz admirable. Entonces, mi amigo, mi hermano, cuando usted ore, cuando yo oro, cuando invitamos a los demás a que a través de esta bendita herramienta que nos dio el Señor, recordemos que la única manera para que nuestras oraciones sean escuchadas es a través del mediador. A través de ese cuerpo que fue rasgado en la cruz del Calvario y que simbolizaba en realidad lo que separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo, lo que es el velo, que se rasgó de arriba hacia abajo y nos dio entrada. Y por esa sangre que fue derramada, ahora nosotros podemos, a través de esta oración, suplicar, rogar, pedir. Tenemos nosotros un gran abogado, Jesucristo. Y cuando dice Jesucristo hombre, es porque Él se hizo carne. Pero esa carne fue puesta con su sangre para darnos libertad. Y entonces, el grande misterio que estaba oculto antes a través de las profecías fue revelada en el tiempo de Jesucristo. Y nosotros ahora podemos entrar confiadamente. Fíjese lo que dice a través de un escrito que puso Timoteo en el capítulo 3. ¿Cómo se reveló el misterio? Un misterio de la piedad. Y cuando dice de la piedad, es porque Jesucristo tuvo piedad de usted y de mí. El Padre Celestial tuvo piedad de usted y de mí. Y dice lo siguiente: e indiscutiblemente, capítulo 3, verso 16 de 1 de Timoteo, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso dice Jesucristo hombre, porque Dios fue manifestado en carne. Es el primer misterio revelado. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Son 6 porciones de este misterio que fue revelado a los hombres. ¿Por qué fue necesario hacerlo así? Para que quedara estipulado que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre que se le dio a los hombres, sino solamente Jesucristo. Es lo que dice la Escritura. Y cuando dice Dios fue manifestado en carne, se cumplió la palabra que fue escrita por Juan en el capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne. Cuando dice justificado en el Espíritu, se cumplió la palabra cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y cuando él ascendió de las aguas, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y descendió el Espíritu Santo del cielo y posó en Jesús. Y entonces se cumplió la justificación
en el Espíritu por parte de Dios para con su Hijo amado. Y esa voz del cielo la escucharon. Y luego cuando dice, visto de los ángeles, cuando Él fue llevado de lo que inició su ministerio, días después de que fue bautizado, al desierto para ser tentado, 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Y ciertamente que fue la palabra del Señor que salió de su boca cuando fue tentado y le respondió al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Porque el diablo lo tentaba y le decía, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos de nuevo al segundo Adán, que es Jesucristo, siendo tentado a través de la comida. El primer Adán tentado a través de la comida, del fruto que fue prohibido, pero que sin embargo Adán lo comió. Acá, una piedra que estaba delante del Señor y estaba en el desierto. Adán estaba en el paraíso. Estaba todo en el paraíso. Comida abundante. No le faltaba nada. Solamente estaba un árbol en el medio del paraíso que le decía el Padre, no comas de él, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y entonces vino el tentador, pero no vino a tentar a Adán, vino a tentar a Eva. Ahora, ciertamente Eva no fue hecha del polvo, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y cuando fue presentada delante de Adán, Adán exclamó y dijo, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, porque del hombre fue tomada. Entonces, espiritualmente, Adán fue tentado a través de Eva. Eva fue engañada, dice la Escritura, y dio de comer del fruto prohibido a su marido, a su esposo. Acá en el desierto no había nada, solamente piedras. Y Jesús tenía hambre y fue tentado. Si eres el Hijo del Señor, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo, volviendo a tentar al Adán espiritual, que es Cristo Jesús, hecho mejor que todos, mayor que todos. Y sin embargo, el diablo tentándole, a través de la palabra que salió de la boca del Señor, cuando dijo, este es mi Hijo amado. 40 días anteriormente les había dicho el Espíritu Santo delante de los que estaban en el Jordán, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces fue cuando Jesús le respondió con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, la boca de Dios. Y cuando el diablo los siguió tentando, Jesús le respondía con la palabra. Finalmente el diablo lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Y se cumplió el misterio de la piedad que dice, visto de los ángeles. Cuando Él nació, cuando Jesucristo nació, vinieron ángeles, huestes celestiales y decían, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Jesucristo fue visto de los ángeles, fue servido por los ángeles y se reveló el tercer misterio de la piedad. Y luego dice, predicado a los gentiles, los que no somos de ascendencia israelita, según la carne y la sangre, somos los gentiles. Pero cuando Pablo perseguía a la iglesia, después de que Cristo resucitó, Jesús se le aparece a Pablo, camino a Damasco, lo ciega, le quita la vista, lo manda a Damasco
Pablo, Saulo de Tarso, se convierte y entonces se cumple lo que dice predicado a los gentiles, porque ahí inicia Pablo su ministerio y le dice el Señor a Ananías: ve a Damasco y ora por Pablo, porque instrumento útil me es para que vaya y anuncie mi palabra, mi reino, mi evangelio en presencia de reyes, de naciones, porque él será llamado apóstol a gentiles. Y entonces aquí se cumple el cuarto misterio. Todo es a través de Jesucristo. Todo lo que es en la palabra, en la nueva ley, en la ley de la libertad, en el evangelio, es a través de Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro nombre. Puedo nombrar el nombre que usted quiera, pero solamente hay un nombre, un solo mediador. A veces yo veo porciones escritas en cuestiones religiosas que nada tienen que ver con la Escritura y dicen que haciendo esto podemos alcanzar y salvar al mundo. No es posible. Bíblicamente solamente hay una verdad y esa verdad está revelada a través de Jesucristo, porque Él es que murió por usted y por mí. Nadie más, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple entonces a través de la predicación el cuarto misterio, predicado a los gentiles. Y la palabra de Dios se cumple día con día y no nos damos cuenta. Y a través de este mensaje que está saliendo por este canal de televisión, Génesis, nosotros estamos testificando que verdaderamente la palabra se predica a los gentiles y los gentiles buscan su nombre y ellos son salvos. Y somos el olivo silvestre que fue injertado en el olivo real, que es la ascendencia del pueblo de Israel. Porque ciertamente dice la Escritura que en el pueblo de Israel el olivo real fue desgajada una rama. Y usted y yo, como ramas de olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo real y nos alimentamos de la savia de ese árbol. Y la savia de ese árbol es la esencia de la palabra, es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Tenemos que entender, tenemos que permitir que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma sea lavada con la sangre de Cristo, sea limpiada con el poder de la palabra, sea restablecido aquello por lo cual nosotros fuimos creados. Usted y yo, creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, no es para la alabanza del hombre, quien quiera que fuere, es para la alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor, escrita, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese bien, imagínese una espada, la más filosa, de dos caras, de dos filos. La palabra del Señor es mejor que eso. Porque ciertamente una espada puede atravesar el cuerpo, puede cortar muchas cosas. Pero solamente la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y solamente la palabra del Señor discierne los pensamientos del corazón suyos y míos. Y solamente la palabra del Señor puede entrar hasta los tuétanos. Clínicamente, en la ciencia, la sangre, usted
y mía se genera en los huesos. Ahí inicia el proceso de la formación de la sangre del hombre. Por eso es necesario que la palabra del Señor penetre hasta los tuétanos, porque a partir de ahí empieza la limpieza, la purificación, empieza la nueva vida, empieza el nuevo nacimiento, empieza a revelarse. Y entonces, esa palabra que entra viene a ser la medicina que nuestros huesos y nuestro cuerpo necesitan. Y cuando nos hincamos y oramos al Señor a través del mediador que es Cristo Jesús, entonces la palabra de Dios empieza a hacer milagros, proezas, bendiciones que usted y yo necesitamos. Porque ciertamente tenemos que buscarle. Todavía es tiempo, porque Él puede ser hallado todavía. Pero va a llegar un momento en que aunque nosotros oremos, pidamos, ya no va a estar Él aquí. Él va a venir por su iglesia, la va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos, la va a tomar. Dice, porque yo quiero que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y Él va a venir por su iglesia y la va a tomar. Y va a llegar un momento en que el hombre va a suplicar, va a tener comezón de oír, palabra de vida. No va a haber, no va a haber. Creído en el mundo, dice el quinto misterio, creído en el mundo. Estamos leyendo 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, creído en el mundo. Estamos ahorita en el tiempo final. Esta palabra se está predicando a través de todo el mundo. Esta palabra nadie la puede detener. Esta palabra sale de día y de noche y hace la obra para cual fue enviada. Y es predicada y las almas son salvadas. Y aquel que es capaz de creer, aquel que es capaz de utilizar su fe y se esfuerza y es valiente, la toma. Una porción de la Escritura dice, los cielos sufren violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, lo toman, lo arrebatan para sí. Y entonces, esta palabra que se está predicando en todo el mundo se cumple. Y no solamente se predica la palabra, sino que hay hombres, mujeres, niños que creen de todo corazón lo que está escrito y vienen al camino de salvación. Y luego dice el sexto misterio, recibido arriba en gloria. Cuando Jesucristo fue crucificado, murió, entregó el Espíritu. Antes de que fuera sábado, el mismo viernes en la tarde, en la noche, fue bajado del madero. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Predicó durante 40 días. Y después, delante de sus discípulos, fue ascendido al cielo. Y se cumplió el sexto misterio, recibido arriba en gloria. Y cuando los apóstoles veían que era ascendido al cielo, los ángeles de Dios preguntaron, ¿qué veis? ¿Por qué están vuestros ojos atentos al cielo? Y les dice, ese Jesús que ustedes ven que fue tomado, va a regresar con sus ángeles, con poder y con gloria. Y va a venir y todo ojo lo verá. Y eso es lo que estamos esperando. Cuando Él fue ascendido, se cumplió la escritura que dice que Él se sentó a la diestra del Padre. Y ahí, en ese lugar privilegiado, a la diestra del Padre, está intercediendo por usted y por mí. Solamente hay un mediador, solamente hay un intercesor. Aquí en la tierra ciertamente el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
cosas de las cuales difíciles a veces son de entender. Pero Él, al lado del Padre, intercede por usted y por mí. Es el que ha mediado a través de los tiempos. Aún antes de venir, cuando veía al Señor Todopoderoso cómo el hombre se estaba perdiendo, tuvo que enviar a su Hijo. ¿A quién enviaré? Y Cristo dijo, envíame a mí, yo iré. Y Él vino. Él es nuestro mediador. Y entonces se cumple la palabra del Señor que está escrita en Hebreos capítulo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de los profetas, ahora en estos tiempos le dio la potestad al Hijo de hablarnos. Es el que habla, es el que predica. En el poder del Espíritu Santo, aquellos que toman la palabra y hacen la voluntad del Señor. Porque antes de ir a sentarse a la diestra del Padre, les dio un nuevo mandamiento y les dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, por todas partes, por toda nación. Dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Solamente basta creer. Creer en lo que está escrito. Creerle a Dios. No solamente basta creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Yo creo que tengo un papá y una mamá. Pero, ¿qué me hace ser hijo de papá y de mamá? El creer y obedecer sus consejos. Mamá y papá me instruyeron. Papá y mamá de usted lo instruyeron. Y usted obedeció y sigue obedeciendo. Eso es creer que tiene papá y mamá. Porque habemos hijos quizás que tenemos papá y mamá, pero no obedecemos a nuestros padres. En el camino del Señor, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, todos sabemos que hay un Padre, el Padre Celestial, pero no todos hacemos lo que Él nos dice. No todos obedecemos. Y solamente basta obedecer al Evangelio, basta obedecer a la palabra del Señor para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces el misterio de la piedad queda revelado, queda escrito. Ya no hay nada oculto, ya está ahí. Solamente hay un evangelio, solamente hay una palabra, la que salió de la boca del Señor. En el camino de salvación, tiene usted y yo bendición. Tenemos bendición, tenemos la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es que seamos salvos, que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que seamos nosotros de tal manera luz en medio de las tinieblas. Este es su programa, Camino de Salvación. Lo invitamos a que siga escuchando este programa, esta palabra, porque esta palabra es vida. Esta palabra que sale a través de la difusión en la televisión es una palabra poderosa. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y el Señor tenga misericordia de usted y de mí y resplandezca su rostro. El Señor le bendiga